Para eso vamos a utilizar tres niveles o vamos a hablar de los tres niveles de persuasión. El primero es el más bajo de todos. Es cuando alguien externo le dice a alguien algo. Es el nivel más bajo de persuasión. Y ahora os hago la reflexión y enlaza con aquello que os decía, dedicamos el 50% del tiempo de venta a cosas que no sirven. Y la pregunta que os hago es, ¿cuánto tiempo dedicáis a presentarle vuestro servicio, vuestro producto al cliente? Porque mientras estoy hablando yo, estoy en el nivel más bajo de persuasión, porque estoy hablando yo y se lo digo yo. Y eso es el primer elemento que tenemos que empezar a cambiar. Entonces, el siguiente nivel es, ok, vale, ya sé que estamos en esa. Le hacemos preguntas, pero son preguntas lógicas, es la venta consultiva, hablaremos más de eso. Son preguntas lógicas y superficiales. Y el cliente se queda en esa parte de la superficie. Yo digo que las personas somos como cebollas. ¿Porque nos hacen llorar? Bueno, sí, también, pero porque tenemos capas. Y nuestro trabajo como vendedor es ir quitando capas para llegar al corazón de la cebolla. ¿Y eso cómo se hace? Que es el nivel número 3, el nivel más alto de persuasión. Es en el diálogo, es en la profundización. Es en aplicar la lógica, por supuesto, pero hay que aplicar la emoción. La neurociencia lo ha demostrado. O sea, quien lo dude es como dudar de que 2 más 2 es 4. Ha demostrado que los humanos tomamos las decisiones emocionalmente y luego las justificamos lógicamente. Y resulta que como vendedores, y especialmente cuando vendemos a empresa, y me lo he oído muchísimas veces, no, claro, pero es que en el mundo de la empresa todo es muy serio, las emociones no cuentan. No es así. Que pongamos una pantalla de seriedad y de no sé qué, es pura pantalla. Porque al final aquella persona va a decidir emocionalmente y luego lo va a justificar racionalmente. Y si queremos llegar al máximo nivel de persuasión, tenemos que utilizar las dos herramientas, la lógica y la emoción. Y veremos cómo, veremos cómo. Pero no vale el por qué es empresa o el por qué es... No, es que yo estoy en el suministro industrial. Recuerdo que había uno en el suministro... Claro, eso... Estoy de acuerdo que en cosmética, por ejemplo, es más fácil llegar a la emoción que en el suministro industrial. Estoy de acuerdo. No significa que no podamos llegar. Las alarmas, claramente, y tenemos dos. Conozco a Josep María Pallarés y sé que Silvia lo están, estáis en el sector de las alarmas. Y ahora justo he estado trabajando con un cliente en telecomunicaciones, lo mismo, y trabaja para empresas. Detrás de las telecomunicaciones, de la alarma, detrás de la reducción de costes, hay una emoción. Si consigo conectar con ella, estoy en el nivel más alto de persuasión. Siguiente, ¿qué más necesitamos para trabajar con ese cliente? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Otra, las 4 habilidades de comunicación. Y os digo, ¿cuál creéis que es la habilidad de comunicación más importante en el mundo de las ventas? La primera de todas, yo creo que es escuchar. Y yo creo que es la habilidad más importante de los humanos. Lo que habéis dicho, generar confianza, transparencia, empatía, ¿vale? Ayudar, encontrar, todo eso no lo puedo hacer si mi primera habilidad no es escuchar. Yo digo, como mínimo hay que escuchar el doble de lo que hablamos. Porque allí es donde vamos a vender, allí es donde vamos a establecer confianza. No solo en la venta, sino en la vida. Y si os ha pasado alguna vez con alguien que de repente le habéis contado más cosas de las que contáis, imaginaos que conocéis a alguien que, bueno, hace poco o lo acabáis de conocer, y de repente ahí es como, ¿por qué le he contado tantas cosas a esa persona? ¿Por qué? Porque hemos percibido que nos estaba escuchando.
Escuchando no para contestar, no escuchando para rebatirnos, no escuchar para hablar de su libro, sino escuchar porque le interesábamos y le interesaba lo que le estábamos contando. Esa es la primera. La segunda, preguntar. Y Flo dice, la gente no sabe qué problema tiene en general. Por supuesto, por eso vamos a tener que preguntar. Y esta combinación de las dos es la clave para vender. Hay veces que pensamos que para demostrarle a nuestro cliente que somos expertos tenemos que hablar mucho, para demostrar que sabemos mucho. No, para mí no hay nada más potente, y así lo demuestra la neurociencia y lo demuestran los niveles de persuasión, que en lugar de hablar, cuando hago preguntas potentes y le ayudo a descubrir cuál es el problema que no sabe que tiene, eso automáticamente me convierte en un experto y en alguien que le está demostrando a esa persona que estoy absolutamente interesado en lo que dice. Estoy interesado en ayudarle. Porque, como decíais, y esa la tenemos todos claro, vender es ayudar, vender es servir. Esa para mí es la clave. Y no podemos ayudar y servir, no podemos vender si no escuchamos y preguntamos. Y a partir de allí es cuando construimos todo lo demás. Hablaremos más de eso. La otra para mí es el silencio. Y el silencio tiene que ver con pregunto y me callo. Está hablando y me callo. Y acaba de hablar y me callo un segundito porque muchas veces la gente continúa hablando y ahí viene la parte interesante. Y cuando en lugar de escuchar estoy pensando en lo que voy a decirle cuando acabe, no lo estoy escuchando. Y no sé qué le voy a preguntar. O voy a hacer las 4 preguntas del guión, que además son las que hace todo el mundo. Y si voy a hacer todo el mundo, voy a hacer lo mismo que hace todo el mundo, ¿qué voy a hacer? Voy a levantar las defensas del cliente porque, este hace las preguntas que hace todo el mundo y por eso me está vendiendo. La pregunta, ¿qué es lo que te mantiene por la noche despierto? De manual antiguo. Ya no puedo preguntarle eso al cliente. No de esa manera, porque se lo han preguntado demasiadas veces. ¿Okay? Y la última es el tono. Y ya veis que yo soy una persona que tengo un estilo muy directo. Y si en algún momento interactuamos y me dejáis que os haga coaching o digamos que os ayude, veréis que soy muy directo y digo las cosas muy, muy directas. Y una de las cosas que he aprendido es que eso en ventas pone a mi cliente a la defensiva. Y por lo tanto, cuando vendo, mi tono es mucho más pausado. Mi tono es mucho más de estoy aquí para escucharte, estoy aquí para ti. Y oye, ¿esto cómo te afecta personalmente? ¿No? Me acaba de contar un problema y yo quiero profundizar en la emoción. Oye, y yo vendo a empresas. Oye, ¿y este problema que tienes con el equipo comercial, cómo te afecta personalmente? No tiene nada que ver con él. Oye, ¿y cómo te afecta? ¿No? Pregunta del manual, es la pregunta número 6, ahora toca esta. Por lo tanto, el tono, cuando hablo del tono es el tono, la velocidad, la expresión facial,